Ujú. Ok. Buenos días a todos, profesores y compañeros. Buenos días al auditorio virtual que nos acompaña el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy con el tema dermatitis atópica, endotipos, terapias y controversias actuales. Para esta clase agradezco la asesoría de la doctora en medicina, Gabriela Galindo Rodríguez. Yo soy la doctora Esperanza Jiménez Luna, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Previo a iniciar con esta clase, vamos a mencionar ciertas generalidades de la dermatitis atópica. Esta, por definición, es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica que también se conoce como eczema atópico. Esta se caracteriza de cuatro cosas. Número uno, el prurito que esta puede ocasionar en la piel, lesiones eczematosas que normalmente tienden a ser recurrentes, dolor cutáneo y una evolución fluctuante. Esta condición es muy variable y ustedes, como han visto en su práctica y la veremos en la clase, pues depende mucho del tipo de piel que esté afectada. Asimismo, esta como tal ocupa el lugar 15 de la carga mundial de la enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad pues muy frecuente que veremos a lo largo de nuestra práctica clínica. Asimismo, las diferencias en las manifestaciones, como mencionamos, depende del tipo de piel del paciente, ¿verdad? La etnia también va a tener una influencia en esta, ya que no es lo mismo un fototipo, por ejemplo, de una piel africana, una asiática, una europea, una americana, como veremos a continuación. Esta normalmente se debe de considerar más que una enfermedad o una entidad, más como un espectro de enfermedades por la misma cuestión. Asimismo, en los últimos años han surgido nuevas terapias que involucran ya citocinas específicas dirigidas hacia ciertos receptores o vías de señalización ya intracelulares. Entonces, las terapias actuales se centran ya en inhibir la actividad ya específica de la interleucina 4, la 13 y la vía JAK. ¿Qué podemos decir de la epidemiología? En general, el grupo más afectado va a ser la población pediátrica. La epidemiología va a variar dependiendo de la región geográfica de la que hablemos y dentro de la región geográfica también a nivel inclusive pues, regional. En general, a nivel global, la prevalencia en niños va de 2.7 hasta 20% de afectación, a diferencia de adultos, que esta pues realmente disminuye, ¿verdad? Como podemos ver. El grupo de edad con mayor prevalencia va a ser en aquellos menores de 5 años. En general, a nivel global, los países con mayor dermatitis atópica es la India y Uzbekistán. Y los países con menor reportes de incidencia de la dermatitis atópica, pues son aquellos países que tienen menor industrialización o también se considera que a lo mejor una mejor higiene, como por ejemplo los países en Oceanía y el sudeste asiático. En este artículo reciente del 2020, ahí está. En este artículo reciente del 2025, que es lo más actual hablando de la epidemiología de la dermatitis atópica, ellos evaluaron, sacaron la información del estudio de la carga global de enfermedades y analizaron 31 años en aquellos niños que tenían asma y dermatitis atópica en las edades de 0 a 14 años. Y calcularon la incidencia, prevalencia y los años ajustados por discapacidad que la dermatitis atópica pues, representa en ciertas áreas por edad, sexo y un índice sociodemográfico. Y estos fueron los resultados. La prevalencia global de la dermatitis atópica en el 2021 fue de casi 72.4 millones de casos a nivel mundial. Como podemos ver, los países de rojo representan la mayor prevalencia. Por ejemplo, Europa, a nivel de Rusia, seguido también por el color anaranjado, que podemos ver Estados Unidos, también Latinoamérica y México está representado por un color amarillo, pues más pastel. La incidencia global en este estudio de dermatitis atópica fue alrededor de 1.6 millones de nuevos casos. Y la incidencia en este estudio fue de 507.19 por cada 100,000. En México, aproximadamente va de 456.2 a menos de 530.23 por cada 100,000 habitantes. ¿Qué podemos decir de Latinoamérica? Esta como tal, como mencionamos, la epidemiología varía mucho de región. Está influenciada por factores socioeconómicos, étnicos, raciales y ambientales. La prevalencia dentro de Latinoamérica varía desde un 4% en México
hasta un 20% en países como Colombia y Ecuador, en las edades de 6 a 7 años. Si hablamos en los adolescentes, este porcentaje disminuye, así como si hablamos ya prácticamente de adultos. Y podemos ver que México reportó un 2.8% en el Valle de Mexicali, a diferencia de los países como Colombia y Brasil, que reportó un porcentaje de hasta 20%. Hablando específicamente de México, según los estudios de ISAC que se realizaron en México, los niños de 6 a 7 años, la prevalencia se reportó de 5.8 hasta un 7.9%. Y el porcentaje disminuye hablando de los adolescentes. Las ciudades con mayor prevalencia pues fueron ciudades industrializadas de nuestro país, las más industrializadas y contaminadas, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y pues realmente en general, a grosso modo, la prevalencia de la dermatitis atópica en la población pediátrica mexicana se reporta entre un 5 a un 10% y tiene una tendencia hacia el crecimiento, hacia el aumento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer esta enfermedad? Como mencionamos, es una enfermedad que es multifactorial y los factores son múltiples. Y podemos ver que va desde la predisposición genética hasta ya factores ambientales. Por ejemplo, como el clima, la contaminación, la exposición a irritantes, el uso temprano de antibióticos, el estrés, las alteraciones en el sistema inmunológico. Vale la pena mencionar que el número 1 y el más importante van a ser los factores de riesgo genéticos. Es decir, los antecedentes familiares de atopia son el factor de riesgo más importante. Que el padre o la madre haya tenido dermatitis atópica va a ser lo más significante en nuestra historia clínica como factor de riesgo. El 70% de nuestros pacientes van a tener un familiar con estas enfermedades atópicas. Se dice que si un niño tiene un padre atópico, tiene al menos de 2 a 3 veces más riesgo de tener dermatitis atópica. Y si ambos son atópicos, el niño prácticamente tiene un riesgo de 3 a 5 veces mayor que un niño sin padres atópicos. Y les dejo aquí una tabla igual de las mutaciones asociadas a los genes que tienen mayor riesgo. Y en el número 1 encontramos el gen de la filagrina, ¿no? Que veremos también a continuación dentro de los entotipos. Entonces, estos son los factores de riesgo más importantes a recordar. ¿Qué podemos decir de la fisiopatología? Realmente hay muchas, como mencionamos, la dermatitis atópica es multifactorial y es muy diversa, ¿verdad? Entonces, la fisiopatología pues también es muy amplia. Número 1, vale la pena decir que hay una disfunción de la barrera cutánea, ya sea porque algunos pacientes tienen deficiencia de filagrina, mutaciones en el gen. Sin embargo, hay ciertos pacientes que solamente en los estudios que revisé, solamente hasta un 40% de los pacientes con dermatitis atópica presentaban mutaciones en el gen de filagrina, por lo tanto no es el único factor involucrado en la fisiopatología. También tenemos reducción de lípidos epidérmicos, un pH elevado. Esto hace que esta barrera que tiene como, la piel tiene la función de ser barrera, ¿no? De limitar lo que está en el ambiente a lo que está en nuestro interior de nuestro organismo. Entonces funciona como una barrera de protección y al momento de tener esta alteración de la filagrina, de la reducción de lípidos epidérmicos y de un pH alterado, pues no va a hacer su función adecuada. Entonces va a tener una predisposición para infectarse, para perder agua, para poder pues tener lesiones que vamos a estudiar también, ya que la desregulación inmunológica va a variar en intensidad y en el tipo de respuesta dependiendo de la fase en la que esté el paciente y la lesión, ¿verdad? Vamos a encontrar diferentes lesiones de manera clínica en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque la desregulación inmunológica, por así decirlo, pues se da por etapas, ¿no? Por fases. Número 1, vamos a iniciar con lesiones con una fase aguda, donde podemos ver, por ejemplo, en la imagen, en esta imagen, donde el infiltrado va a ser predominante de eosinófilos y células presentadoras. Entonces vamos a ver también que van a haber infiltrados cerca de la membrana basal. Vamos a encontrar ya una inflamación de tipo TH2, donde la lesión, la manifestación clínica va a ser un exudado, un eritema y vesículas. Es lo que vamos a observar en nuestro paciente. Ya en una fase subaguda, pues va a aparecer de manera incipiente las interleucinas 22, que se van a relacionar con lesiones como cirrosis, la descamación en los pacientes. Y en la biopsia vamos a encontrar ya una hiperplasia, una liquenificación, un engrosamiento de la piel. Ya hablando de la fase
crónica, como podemos ver aquí en esta biopsia, pues ya la lesión más significativa va a ser la liquenificación y el engrosamiento ya propiamente de esta piel. Y como pueden ver, igual el tipo de inflamación puede variar a lo largo de las fases. Sin embargo, está predominantemente la inflamación tipo TH2. Y las citocinas clave en todas ellas, pues son las interleucinas 4, 5, 13, pero vamos a encontrar que ya también encontramos el papel en la interleucina 22, de la 17, del interferón gamma. Y, y si se dan cuenta, lo común que tienen es la interleucina 4, 13. Y muchas veces entender esto pues nos ayuda a entender ahorita, pues, el tratamiento, ¿no? ¿Por qué se están centrando tanto en estos tipos de biológicos que inhiben estas interleucinas? Entonces, a grosso modo, tenemos esta imagen como un panorama de lo que está aconteciendo en la fisiopatología de la dermatitis atópica. De manera inicial, en la fase aguda y subaguda, tenemos una inflamación de predominantemente TH2 reguladas por estas interleucinas y vamos a encontrar una piel con exudado, con comezón, con eritema, con vesículas. Y en una fase crónica va a ser una inflamación predominantemente TH1, TH17 y TH22 regulada por todas estas diferentes interleucinas y citocinas inflamatorias. Por lo tanto, van a causar diferentes tipos de lesiones. Entonces, no es frecuente que si los pacientes, como dijimos que era una enfermedad con brotes recurrentes, pues puede presentar diferentes lesiones cuando nosotros lo valoremos, ¿verdad? Y entender esto también nos va a ayudar a comprender los endotipos que tiene esta enfermedad. Parte de la fisiopatología también va a ser la disbiosis cutánea. En el 90% de los pacientes en brotes se encontró que hay una colonización por Staphylococcus aureus. Entonces, la diversidad microbiana se ve reducida en esta enfermedad y también causa daño, ya que esta reducción de la diversidad microbiana va a prender las alarminas del organismo y estas alarminas van a promover mayor inflamación tipo TH2, como lo vimos en nuestras primeras clases. Estas señales de inflamación pues van a amplificar y perpetuar la inflamación hasta que haya cambios y lleguemos a un estadio crónico donde ya hay fibrosis y pues cicatrices propiamente en el paciente. También se ven involucrados factores como prurito y el eje neuroinmunológico, que es lo que actualmente se ha estado estudiando. En la mayoría, el prurito en estos pacientes va a ser no histaminérgico, como podemos ver aquí. Esta es la vía no histaminérgica que va a predominar en nuestros pacientes y esta es la vía histaminérgica. Si bien vamos a encontrar, va a ser mayormente mediada por fibras C no mielinizadas, que va a predominar de este lado, también podemos encontrar receptores tipo PAR que van a ser involucrados en la vía histaminérgica, pero la gran mayoría se va a centrar en estas alarminas, en la interleucina 33 y las TSLP. Por lo tanto, el prurito de nuestros pacientes pues, realmente no va a responder como en la urticaria, ¿no? Que vaya a responder a antihistamínicos. Asimismo, la epigenética y el exposoma también juega un papel importante, como lo mencionamos, la contaminación, las infecciones en la piel, tabaquismo y la dieta van a ser factores importantes en la fisiopatología. Entonces, a grosso modo, les dejaré esta tabla que compara entre una piel normal y una piel con dermatitis atópica, que resume prácticamente los cambios que encontramos en el microbioma cutáneo, en el sistema inmunológico, en el pH y la función de barrera que tiene una piel normal, aquella que tiene un paciente con dermatitis atópica. Todo está resumido en esta tabla. Hablando de la clasificación, la clasificación podemos encontrar diferentes con base a lo que estemos buscando. Si hablamos de edad, podemos encontrar la clasificación por lactante, preescolar, escolar o adolescente adulto con base a la edad de inicio. Y esto es importante también interrogar, ya que como podemos ver en esta imagen, las lesiones la afectación, las zonas de afectación va a variar con base a la edad. Y es importante pues hacer a lo mejor en la exploración física, centrarnos en estas áreas. Podemos ver que en los lactantes va a ser más frecuente tener alterado la piel cabelluda, el cuello, las mejillas. Normalmente tiende a respetar el triángulo nasal. También puede estar afectado el área del pañal, a diferencia del escolar. Ya van a ser mayormente los pliegues antecubitales, el hueco popliteo, y en el adulto, pues va a ser los labios, el cuello y los pezones. Entonces, este es un tipo de clasificación con base a la edad. Hablando de los endotipos, que es lo que realmente en los últimos años se ha estudiado más a fondo,
Anteriormente se creía que había dos tipos de endotipos, la intrínseca y la extrínseca, así de sencillo, ¿verdad? Y esta se regulaba por los niveles de IgE que tenía el paciente. Entonces, la extrínseca se reportaba como la más frecuente, de un 70-80%, era la que iniciaba mayormente en la infancia, los pacientes tenían comorbilidades atópicas como asma, rinitis alérgica, tenían mutaciones de la filagrina, tenían infecciones cutáneas frecuentes y tenían una respuesta predominantemente por el tipo de TH2. Y la intrínseca era de las menos frecuentes, normalmente se reportaba en adultos y pues no teníamos tantas alteraciones como las mutaciones de la filagrina y era no tan frecuente encontrar a lo mejor comorbilidades atópicas. Te ponían como el paciente prototipo a las mujeres de edad ya en una edad adulta y se determinó o se encontró la relación con dermatitis de contacto por el NIC, por metales. Ese era lo que anteriormente teníamos como endotipo. Pero se han dado cuenta que pues esto realmente los endotipos son más variados, va más allá de solamente la IgE. También podemos clasificarla según la edad de inicio, si es pediátrica, si es de adulto, si es senil, según la etnia, como mencionamos, el tipo de piel afectada va a tener diferente, va a hacer que sea un espectro la enfermedad, no propiamente una sola entidad. Y la clasificación de endotipos actuales o la que mayormente se está hablando a la fecha es según las citocinas que podemos encontrar alteradas en nuestros pacientes. Basados en la expresión de los ejes de las células T, lo dividen en 4, endotipo tipo 2, tipo 1, tipo 3 y un tipo mixto. Y que le da el nombre, pues le da el nombre las citocinas predominantes que podemos encontrar en los pacientes. Normalmente la tipo 2 es la más frecuente, la que inicia en la infancia, es un niño con comorbilidades atópicas, a lo mejor antecedentes también familiares, asociado con una IgE elevada, hay eosinofilia, hay comorbilidades atópicas. En el tipo 1 va a ser mayormente mediada por interferón gamma. Va a ser más frecuente en el adulto, tiende a ser una dermatitis atópica ya crónica, con lesiones liquenificadas y sí puede coexistir con la tipo 2. En la tipo 3 va a haber las citocinas predominantes, va a ser la 17, 22 y 19, por lo tanto va a ser un tipo de inflamación mediado por TH17 y 22. Esta normalmente va a predominar una de intrínseca, es decir, los pacientes no van a tener tanta elevación de IgE, no va a haber tantas comorbilidades atópicas, pero sí normalmente esta se encuentra en fenotipos asiáticos y pieles oscuras. Estas lesiones pues dan un aspecto de psoriasis, como podemos ver aquí en estas imágenes. Y el tipo mixto pues va a ser la combinación del tipo 2, que dijimos que es la más frecuente, con cualquiera de estos otros dos tipos. Y va a ser más frecuente también en adultos. Esta va a ser una dermatitis atópica mayormente grave. Bueno, hablando de las manifestaciones clínicas, la manifestación clínica más frecuente en todos los pacientes, hasta en un casi 90%, va a ser el prurito que presenta el paciente. Y este círculo, esta imagen de aquí ejemplifica o resume los síntomas que podemos encontrar. Menciona que los criterios esenciales que debemos de tener va a ser el prurito y el eczema, ¿verdad? Que ya hablamos, ya sea en su fase aguda, subaguda o crónica. También cosas importantes que hay que revisar y de manera dirigida podemos encontrar desde niveles elevados de IgE, que haya cerosis en la piel, que haya atopia, que empiece de manera temprana en la infancia. Son cosas importantes que debemos buscar y preguntar en un interrogatorio. Y hay algunas manifestaciones asociadas a la dermatitis atópica que está ejemplificado por este último, el círculo más externo, que hay desde respuestas atípicas vasculares, otras condiciones en la piel como ictiosis vulgar, las palmas tienen las líneas más marcadas en las palmas, podemos encontrar desde cambios en los ojos, con ojeras, con cambios oculares o perioculares. Entonces, esta imagen pues resume de manera sencilla y práctica las manifestaciones que podemos encontrar en los pacientes con dermatitis atópica. Y bueno, algo también importante dentro del interrogatorio es preguntar desde cuándo presentó las lesiones, ya que en su gran mayoría, hasta un 60%, los pacientes van a iniciar con los síntomas antes del año de edad, en un 60%. Después, la edad más frecuente va a ser antes de los 6 meses, seguido de los menores de 5 años. Y por último, no será tan frecuente encontrarlo pues ya en aquellos pacientes mayores, ya en edad adulta.
Como mencionamos también, las manifestaciones va a variar con base a la etnia, de qué tipo de paciente o de piel estemos hablando, ¿verdad? Y esto es importante, ¿por qué lo puse? Como podemos ver, va a cambiar mucho las citocinas inflamatorias y esto es importante porque tiene implicaciones terapéuticas. No le vamos a dejar el mismo tratamiento en aquel, o por ejemplo, en las guías asiáticas o en las recomendaciones que se hacen en los pacientes, pues la estrategia va a cambiar de acuerdo a qué tipo de terapia voy a utilizar en mis pacientes, ¿verdad? Entonces, de eso también, eso es importante, ya que, pues, como mencionamos, estamos hablando de un espectro, no solamente de una entidad. En cuanto al diagnóstico, lo anteriormente mencionado, este es un resumen de lo que podemos utilizar como criterios diagnósticos. Número 1, dijimos que el síntoma más frecuente era prurito. Entonces, vamos a encontrar un paciente con una condición cutánea que es pruriginosa, o en el caso de niños menores de 4 años, que el paciente, los papás reporten que frecuentemente se está frotando la piel o tiene rascado. Si son hablando de niños mayores o de adultos, pues tiene que tener al menos 3 de estas siguientes. Número 1, que tenga una alteración en el cuerpo que sea como coincidente o que sea relacionado con la edad, ¿verdad? Como lo mencionamos anteriormente. Que tenga una historia personal de alguna atopia, como asma o rinitis alérgica. Que tenga historia de piel seca generalizada al menos en los últimos 12 meses. Que sea un eczema visible en zonas flexurales o un inicio antes de los 2 años, por lo que ya mencionamos. Todo tiene sentido ahora. Y en aquellos niños menores de 4 años que a lo mejor no han presentado estas, pues al menos que tenga una historia de prurito en las mejillas, que tenga antecedentes heredofamiliares de enfermedades atópicas y eczema, pues que concuerde con el tipo de edad, en mejillas, en la frente y en extremidades. Anteriormente se utilizaban los criterios de Hanifin y Rajka, creados en 1980, pero realmente estos nunca fueron validados por consenso y realmente no tenían una validación. Por lo tanto, actualmente se utilizan más los criterios de Williams, que prácticamente resumen lo que ya mencioné. Estos fueron creados en 1994 y justamente fueron creados por eso, ¿no? Que sean unos criterios validados. La especificidad de estos criterios es del 96%, con un valor predictivo negativo del 97%. Por lo tanto, pues son criterios clínicos que podemos utilizar en la práctica clínica del diario, que nos darían un buen porcentaje de sensibilidad y especificidad. Siempre y cuando también tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, como la psoriasis, la dermatitis por contacto, la dermatitis seborreica, y la ictiosis, la escabiosis. Ahora, hablando de la gravedad, actualmente existen más de 60 herramientas para evaluar la gravedad de la dermatitis atópica. Entonces se van a preguntar, ¿cuál sería la ideal o cuál debería yo utilizar? La respuesta es, realmente no existe un sistema de puntuación ideal para la dermatitis atópica. Lo que se recomienda es utilizar una medida objetiva y una medida subjetiva. Y esto nos va a brindar una visión más completa de la gravedad que tiene la dermatitis atópica en nuestros pacientes. Realmente lo que nos sugieren las guías es utilizar la que el paciente y la que el médico se sienta más cómodo y domine más. Es lo que nos recomiendan las guías. Y les dejo un mapa igual aquí de todas las que tenemos. Tenemos escalas dirigidas para el médico, dirigidas para el paciente solamente, dirigidas tanto también para el paciente y el cuidador. En este caso también sería importante porque evalúan tanto los signos como los síntomas, como la evolución a largo plazo y la calidad de vida que los pacientes presentan. ¿Qué dice la Guidamex? Que pronto encontraremos una nueva actualización. La Guidamex sugiere que la evaluación de los pacientes sea de manera integral y que sean instrumentos que evalúen los diferentes dominios de la enfermedad. Y coincide con lo anteriormente mencionado, ¿no? Que sea algo objetivo y subjetivo. Y realmente no existe una que evalúe todo, tanto signos clínicos, pruritos, sueño, salud mental, calidad de vida, los signos o síntomas. Como pueden ver, las diferentes escalas evalúan diferentes cosas en cuanto a la dermatitis atópica. Hay algunos que normalmente los que utilizamos, por ejemplo, SCORAT, que evalúa tanto los signos clínicos como los síntomas, ¿no? Pero no evalúa esa calidad de vida que tiene el paciente. Entonces, hay que complementar una con la otra. Les dejo también aquí la puntuación en cuanto el puntaje para determinar si un caso es leve, si es moderado o si es grave. Y bueno, ¿qué es lo que sí deberíamos estar haciendo?
En nuestra primer consulta con un paciente con dermatitis atópica, tenemos que evaluar la gravedad clínica y el tratamiento. Esto va a ser importante porque esta gravedad nos va también a normar el tratamiento que le vamos a dejar al paciente. En las consultas subsecuentes deberíamos estar evaluando la respuesta al tratamiento y el reajuste al mismo. Igualmente les voy a dejar aquí qué escalas pueden utilizar como médicos sobre las lesiones, si quieren evaluar también los signos en general, si quieren evaluar los síntomas que tiene su paciente, si quieren valorar el sueño, que es algo que se afecta muy comúnmente en esta enfermedad. Hablando del pronóstico. En los últimos años hay muchísimos marcadores y dependiendo de qué queramos evaluar, vamos a encontrar los marcadores. Si queremos, hablando del diagnóstico, de la severidad, del pronóstico, de comorbilidades, los más frecuentes, hablando del pronóstico, va a ser los genes de la filagrina y el factor de crecimiento endotelial, ya que si encontramos mutaciones en la filagrina, tiene un peor pronóstico, ya que se espera que sea una dermatitis atópica severa y que no responda o que tarde más en responder, que sea una dermatitis atópica más crónica. Y como pronóstico, si lo medimos en los pacientes y está disminuido, también tiene un peor pronóstico. Se habla de una dermatitis atópica que va a ser también crónica y que no va a responder de manera adecuada al tratamiento convencional de la dermatitis atópica. Entonces, hablando de estos factores, de estos marcadores, estos podemos utilizar para el pronóstico. ¿Qué comorbilidades vamos a encontrar en nuestros pacientes? Hablando de las comorbilidades atópicas, bueno, se hizo este estudio en el 2023, donde evaluaron a pacientes con dermatitis atópica moderada severa que recibían dupilumab y lo evaluaron en un mundo real, en el mundo real. Y determinaron en 22 pacientes, evaluaron a 952 pacientes y como podemos ver aquí están las escalas que prácticamente fueron dermatitis atópica moderada severa. La comorbilidad con una enfermedad alérgica fue hasta del 78%. O sea, son pacientes que realmente tenemos que también estarlos tratando por alguna otra enfermedad alérgica. Dentro de las más frecuentes, la más frecuente fue la rinitis alérgica en un 52%. O sea, la mitad de los pacientes con dermatitis atópica tenían rinitis alérgica. 34% asma, alergia alimentaria en 31% y otras alergias en menos de 29%. Y de las comorbilidades no atópicas, pues son inclusive también estas son frecuentes. Y las más frecuentes son los trastornos neuropsiquiátricos. Y en estos podemos encontrar ansiedad, depresión y trastornos del sueño como las más frecuentes. También vamos a encontrar trastornos del déficit de atención e hiperactividad y ideación suicida, sobre todo en aquellos pacientes con una DA moderada y severa. Sigue en segundo lugar las infecciones cutáneas sistémicas, como propiamente lo mencionamos, Staphylococcus aureus, el eczema herpético, que inclusive pueden llegar a ser infecciones pues severas y muchas de ellas ameritan inclusive hospitalización. En tercer lugar, comorbilidades metabólicas y cardiovasculares, como la obesidad, la hipertensión arterial, dislipidemia y síndrome metabólico, ocupa el tercer lugar. Una comorbilidad muy importante a supervisar y vigilar va a ser el queratocono y las cataratas. Por lo tanto, estos pacientes deben tener una revisión periódica con el oftalmólogo, ya que estas comorbilidades se presentan o son secuelas de una dermatitis mal controlada o secundarios al uso de corticosteroides, de esteroides sistémicos. Entonces, hay una clara relación entre la gravedad. Aquellos pacientes que tengan una dermatitis atópica severa, deberíamos estarlos llevando en conjunto con el servicio de oftalmología. Hablando del tratamiento, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser nuestra meta? Nuestra meta va a ser restaurar la piel a su estado natural, sin prurito y sin lesiones, y prevenir brotes. Por lo tanto, realmente sí es una meta pues algo ambiciosa, ¿no? Queremos restaurarla y llevar a la normalidad esa piel del paciente. Las alteraciones como tal de la barrera cutánea también van a causar sensaciones de prurito y va a ser el síntoma más molesto. Entonces también va a ser nuestra meta quitar este prurito, reparar la barrera cutánea y disminuir la inflamación. Este es un resumen de lo que actualmente la AI y la ACAI recomiendan en las guías del 2023. Anteriormente utilizábamos este esquema, ¿no?
de si ya es dermatitis, si es dermatitis leve, si es moderada, si es grave, pues más o menos te sugería ciertas terapias con base a la gravedad. Sí es importante mencionar que parte del abordaje y de las guías que ellos recomiendan es la educación a nuestro paciente, abordar aquellos exacerbantes de la dermatitis atópica, sobre todo también si está mediada por IgE, la adherencia al tratamiento y los emolientes. Entonces, ¿qué nos recomiendan en cuanto al baño? Bueno, el baño, todo paciente con dermatitis atópica, antes pues sí, bañarse, lo que se recomienda es eliminar con agua antes si hay presencia de costras o hay alguna infección en la piel, antes de meterse propiamente al baño. Y ya propiamente durante el baño utilizar el agua entre una temperatura de 36 a 38 grados y no más de 40, ya que a partir de los 42 grados se inicia esta sensación de prurito. Ah, sí. Ah, sí, cierto, 42 grados. La duración va de 5 a 10 minutos, ya sea en regadera o tina. Se pueden bañar desde 2 a 7 veces por semana, que eso equivale como del diario o cada 2, 3 días. Y la regla de los minutos de oro, es lo que menciona la nueva guía europea de este 2025. No más de 3 minutos saliendo del baño ya deben de haber colocado la crema, el emoliente. Realmente no se recomienda usar jabón y baño más que el dermolimpiador tipo Sindet, que es lo que vamos a hablar. Utilizar productos sin fragancia y evitar al momento de secar cualquier dispositivo durante el baño, ya sea estropajo o esponja, que raspe la piel y al momento de secar la piel, pues que sea una toalla de preferencia del 100% de algodón y evitar utilizar otros como nylon u otros materiales sintéticos. ¿Qué jabón vamos a recomendarles? Vamos a recomendarles tipo Sindet. ¿Y qué quiere decir esto? Pues son aquellos agentes limpiadores no alcalinos, como mencionamos anteriormente, la piel tiene un pH fisiológico, ¿verdad? Que va de 4.5 a 5.75. El jabón de neutro tiene un pH de 9. Entonces, nosotros vamos a alcalinizar la piel si utilizamos este tipo de jabón neutro. Se recomienda aquellos Sindets que no son alcalinos, por lo tanto, van a conservar ese pH y no vamos a cambiar ese pH de la piel y eso va a ocasionar que no lastimemos la piel. ¿Qué beneficio vamos a obtener? Pues va a preservar el pH, como lo mencionamos, van a proteger la barrera cutánea, favorecer el microbioma, las bacterias normalmente que viven ahí, disminuir el riesgo de irritación, ya que no tienen perfumes, ni fragancias, ni agentes agresivos, y va a evitar la resequedad. Actualmente, pues ya las presentaciones que tenemos son muy variadas. Hay desde aceite de ducha, gel de ducha, soluciones micelares o hasta en barra. Hablando de los emolientes van a ser dirigidos para toda la piel y van a ser para aquellos pacientes que tengan dermatitis atópica leve, moderada o severa. No importa la gravedad, esta va a ir dirigida para todos. La cantidad va a depender de la edad del paciente. Si es menor de 12 años, pues va a ser de 250 a 500 gramos por semana, que es la recomendación. O mayores de 12 años, pues que sea proporcional, ¿verdad? ¿Qué tipo de emolientes hay? Bueno, tenemos tipo de emolientes oclusivos, humectantes, reparadores con lípidos fisiológicos o con ingredientes antiinflamatorios. ¿Qué deberíamos considerar? Realmente hay muchísimos en el mercado. Lo que nos recomiendan es que sean productos que no tengan fragancias, ni alcohol, ni irritantes, ni colores, que al menos lo esté utilizando 2 veces al día nuestro paciente y tras cada baño, recordando la regla de oro. Los 3 minutos después del baño son de oro y lo que hace es pues hacer como una barrera, nosotros hacer al momento de colocar el emoliente pues hace cierta barrera y evita que se pierda más agua. ¿Qué es lo que recomienda la Eurohymderm, que es la guía más actualizada hasta el momento? En este 2025, ellos nos dan una clasificación y nos sugieren una clasificación única y universal y clasifica los emolientes con base a la función que ellos tienen. Por ejemplo, si son convencionales, con efecto de barrera, si son estériles, si son activos o si tienen productos ya propiamente que están con respaldo clínico. Esta es una buena clasificación y la que me gustó más y siento que nos serviría también más. Ellos nos sugieren una recomendación con base a la gravedad de la dermatitis atópica.
Entonces, esta es una buena clasificación, ya que siempre hemos tenido, a lo mejor podemos variar al momento de que nuestro paciente tenga una dermatitis atópica leve, moderada o severa, pues ya sabemos qué tipo de emolientes podemos utilizar. Si hablamos de un paciente que tiene una dermatitis atópica leve, como la gran mayoría de nuestros pacientes, los emolientes convencionales están perfectos, de 2 a 3 veces al día, les puse algunos ejemplos. Si está en una severidad moderada, ahí ya se recomienda, la recomendación que ellos hacen es incluir aquellos antiinflamatorios tópicos, como estas cremas, como Dexeril, como Atupiclar, como la de la Roche-Posay. Si es severa ya, ellos recomiendan cualquier emoliente como base, más la combinación con un tratamiento proactivo que tenga JAK tópico, como, bueno, lo investigué y solamente en México actualmente es el único que podemos encontrar. O también lo que nos recomienda es tener un emoliente estéril como base, más obviamente agregado todo lo demás del tratamiento tópico, ¿verdad? Pero estos son los emolientes que nos recomiendan con base a la severidad. Hablando de una terapia importante dentro de la dermatitis atópica son los corticosteroides, que van a ser los principales antiinflamatorios que vamos a utilizar. ¿Por qué son buenos o cuáles va a ser su función? Tienen función no solamente antiinflamatoria, sino también antipruriginosa, va a tener una inmunosupresión local y va a tener también la reparación de la barrera cutánea de manera indirecta. Esta se va a manejar con base al tipo de lesión que tengamos, si lo vamos a utilizar de manejo reactivo o de manejo proactivo. Aspectos importantes a tener en cuenta cuando los recetemos o cuando los utilicemos es el tipo o la lesión específica, dónde se encuentra, en qué voy a ocuparla. No es la misma la piel de la cara, el cuello pliegue, que va a ser más delgada, a la piel que encontramos pues en el tronco, en las extremidades, ¿verdad? Hay que tomar en consideración de las lesiones en donde se encuentra. También precauciones que debemos de tomar pues son efectos adversos que podamos tener si lo utilizamos de manera recurrente y pues mal controlado, ¿verdad? O sea, que sea muy frecuente, pues atrofia cutánea, estrías, telangiectasias, cierta corticofobia que tienen las mamás, ¿no? Los padres de utilizar tanto esteroide tópico. La duración de esto, lo ideal es que sean ciclos cortos de no más de 2 semanas en los brotes y de preferencia también tener alternativas, es decir, si estamos hablando de zonas delicadas o de uso prolongado, pues ya tener mejor poder cambiar este corticosteroide. Bueno, como mencionamos, vamos a utilizarlos en un manejo reactivo y proactivo. El manejo reactivo vamos a utilizarlos en aquellos brotes cuando estén indicados los corticosteroides tópicos de baja a mediana potencia y normalmente, como mencionamos, no vamos a llevarlos más ya de 3 semanas. Lo ideal es que sea menos de 2 semanas, pero el límite es no más de 3 semanas. La cantidad necesaria, ustedes ya lo saben, es la unidad de punta dedo. Y les puse una imagen así como yo lo veo. El manejo reactivo es como tratar de apagar el fuego, ¿no? Cuando algo está incendiándose, vamos a apagarlo. Y el manejo proactivo va a ser una vez que ya apagamos el fuego, normalmente cuando hubo un incendio, la zona que se afectó y se incendió, pues es más propensa también a nuevamente incendiarse. Entonces, eso va a ser el manejo proactivo. Tratar esa misma zona lesionada para que no se vuelva a prender y no se reactive la lesión. En esta vamos a ocupar corticosteroides de mediana potencia una vez al día o 2 días por semana, dependiendo de qué utilicemos. Si hablamos de los corticosteroides tópicos de mediana potencia, va a ser una vez al día por 2 días por semana. Y si hablamos de los inhibidores de calcineurina, va a ser 2 veces al día, los mismos 2 días por semana. Y en esta gráfica, en esta imagen que les muestro aquí, justifica el por qué utilizarlos así. La primera línea aquí que vemos de estos cuadros, de estos rectángulos rojos, pues es un diagrama que ejemplifica cuando normalmente nosotros utilizamos de manera, digamos que el esteroide, o sea, hay una inflamación subclínica, ¿verdad? Que no vemos. O sea, por debajo de la lesión, de la manifestación clínica, hay una inflamación que si nosotros observamos solamente o nos guiamos por lo que vemos, no cumplimos con los requisitos o no tratamos esa inflamación subclínica. Y entonces, normalmente, el eczema, lo que sí vemos, va a estar apareciendo de manera recurrente, como estas olas de aquí. ¿Ok? Si nosotros tratamos como de manera proactiva y reactiva, hay una inflamación subclínica que sí estamos tratando, como podemos ver en el diagrama de abajo.
Del punto B a la C es lo que tardamos en que la inflamación subclínica se controle. Entonces, es conveniente utilizar un manejo reactivo y proactivo de esta manera, porque tratamos también la inflamación subclínica y no solamente lo que estamos observando. Y esto es lo que pasaría si nosotros nos guiamos, por lo que comúnmente también hacen las mamás, de solamente guiarse por lo que se ve. ¿Ok? Y así justificamos que porque la Eurohinder de este año prefiere el manejo activo y proactivo, reactivo y proactivo. Hablando de los inhibidores de la calcineurina, pues estos van a ser esteroides que van a ser prescritos en casos de brotes. El mecanismo de acción, pues estos van a inhibir la síntesis de citocinas preinflamatorias y también los podemos utilizar para manejo reactivo y proactivo. Actualmente, pues en México tenemos estos, que es tacrolimus, dependerá de qué tipo de porcentaje utilicemos con base a la edad. Tacrolimus al 0.03% se va a sugerir en población pediátrica y al 1% en adultos. Esto también podemos manejarla en manejo proactivo, el tacrolimus, 2 veces al día, 2 veces por semana. También tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa 4 que van a funcionar como antiinflamatorios tópicos. Los que tenemos en México, pues es el crisaborol, el ungüento al 2%, y esta va a estar indicada con una dermatitis leve a moderada a partir de los 2 años. Este es un resumen de lo que las guías de la CAI y de la AI sugieren para el 2023. Y esta imagen de aquí ejemplifica cuando ya no es suficiente solamente el emoliente, nos dividen en la severidad, si es leve, moderada o severa, cuáles son las recomendaciones que ellos nos dan. Y lo que mayormente están de acuerdo es en utilizar lo que mencionamos, los esteroides tópicos o los inhibidores de la calcineurina a partir de los 3 meses de edad. Eso es lo que sugieren. Y normalmente se sugiere cuando ya tenemos un brote, ¿verdad? ¿Qué es lo que también nos sugiere? Pues en ellos también la aplicación de wet wraps, que son como la aplicación de oclusivos, en aquellos pacientes con moderada a severa, pero que tienen lesiones localizadas o que fueron refractarias a esteroides tópicos con alta potencia, ¿no? Entonces, sí hemos tenido pacientes que vienen ya con diferentes tratamientos, tanto esteroides tópicos, inclusive ya que utilizaron tacrolimus. Bueno, esta podría ser una medida también, los wet wraps. Hablando de los tratamientos sistémicos que actualmente existen para la dermatitis atópica, vamos a encontrar estos: la ciclosporina A, el metrotexate y la azatioprina. En esto sí hay que tener mucho en cuenta la edad de uso en quienes los vamos a utilizar, no van a ser de primera instancia. Les dejo igual las dosis recomendadas para inicio y de mantenimiento. ¿Qué es lo que nos recomiendan también la guía? Actualmente con los baños de cloro, realmente se sugiere solamente en aquellos con gravedad moderada o severa. Y realmente no tiene una evidencia tan fuerte para ser recomendada de manera general. La eliminación, las dietas de eliminación, ellos no están de acuerdo con utilizarlas de manera generalizada, pero sí de manera muy individual. Por eso parte del tratamiento es buscar desencadenantes que puedan empeorar la dermatitis atópica. Si encontramos que hay algún alimento o algo que lo prenda, como el huevo o leche, entonces ahí sí se sugiere la dieta de eliminación. La inmunoterapia. Realmente no es que todos los pacientes con dermatitis atópica vayan a tener una inmunoterapia, solamente en aquellos que encontremos que hay una relación de IgE, o sea, que hay una sensibilidad y que tengan una condición, una severidad moderada a severa, o que no hayan respondido a tratamientos tópicos de mediana potencia, que sean refractarios, intolerantes o que no se pueda utilizar en ellos la terapia tópica. En ese caso, sí se recomienda la inmunoterapia. Y bueno, hablando de los biológicos, el más común, el que más se utiliza es el dupilumab. Como ustedes saben, es un anticuerpo monoclonal humanizado que va anti el receptor, anti la interleucina 4 y 13. Esta va a ser la primera opción en dermatitis moderada y grave. Normalmente se recomienda en México a partir de los 6 años, pero las guías europeas ya lo recomiendan inclusive a partir de los 6 meses. La primera dosis va a ser de 600 miligramos subcutánea y seguida de 300 miligramos subcutánea cada 2 semanas. El efecto adverso más frecuentemente observado en los pacientes va a ser la conjuntivitis. Y bueno, les puse aquí el esquema de la guía mexicana de Guidamex de lo que nos recomienda en niños de 6 a 11 años y en adultos.
Esto es algo que todos conocemos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos dicen las guías actualizadas, las más nuevas? Las más nuevas son las europeas del 2025. Y en esta guía ellos tienen un enfoque ya más novedoso y más integral de la dermatitis atópica, porque ellos ya incluyen hasta terapia psicológica, medicina preventiva en la embarazada, inclusive en el trabajo. Entonces, estas son las más novedosas y esta es la nueva escala o la más actualizada que ellos sugieren. Tienen dos esquemas, si se dan cuenta, sí habla acerca de como steps y lo divide en gravedad, leve, moderado y severo, ¿verdad? Pero como base de todos los pacientes es esto, el uso de emolientes para todos, evitar los desencadenantes, si es que así se encuentra o se justifica y lo encontramos, lo estudiamos y se confirman, y los programas educacionales. Es la base y el pilar del tratamiento de toda la dermatitis atópica. ¿Cuál es la diferencia? Ellos tienen un esquema para adultos y para niños y adolescentes. Bueno, en adultos realmente es muy parecido a lo que mencionamos. ¿Qué es lo que cambia? Pacientes con dermatitis atópica leve. Vamos a utilizar los corticosteroides tópicos y también los inhibidores de calcineurina en brotes agudos y fases de manejo reactivo. Eso sigue igual. Recomiendan esta caja de verde como más pastel. Es como una evidencia no tan fuerte, o sea, baja, una evidencia baja. Recomiendan los wet grabs que mencionamos, que es los parches oclusivos. ¿Ok? Entonces ellos lo sugieren desde una dermatitis atópica leve. Hablando de la moderada, si es que no respondiera con este tratamiento, siguen recomendando de manera proactiva los corticosteroides tópicos y los inhibidores de calcineurina, la fototerapia con este tipo de rayos ultravioleta, espectro amplio. Y ya propiamente, a partir de la severidad moderada, tener una relación muy cercana con psicología o psiquiatría. Y ya en casos severos, ellos ya manejan como básico, o sea, biológicos, tanto inhibidores de JAK. Y ellos sugieren tanto biológicos como DUPI, LEBRI y TRALO, y inhibidores como ABRO, BARI y UPA. Ellos, esta tabla de aquí, sugieren con una recomendación fuerte la ciclosporina antes de la azatioprina, metotrexate y glucocorticoides sistémicos. Este color verde pastel se sugiere como una recomendación de bajo nivel, por así mencionar. Entonces, esto es lo más nuevo que ustedes van a encontrar. Esto es del 2025 y la diferencia con la de niños es que la fototerapia con rayos ultravioleta no no tiene una recomendación tan fuerte a diferencia del adulto, y que la terapia sistémica, pues no voy a utilizar los mismos que en el adulto, o sea, no es una opción los glucocorticoides sistémicos en los niños como terapia sistémica. Y bueno, esta imagen que les presento aquí justifica lo que siempre igual nuestra jefa siempre nos ha dicho, ¿no? Todo debe ser tailor-made. Entonces, este artículo lo que menciona es eso. Antes se pensaba que la dermatitis atópica era una entidad. Ahora se sabe que es un espectro de presentaciones. Y este estudio nos dice, o esta imagen justamente justifica eso. Dice que hay que hacer la terapia muy dirigida con base al endotipo que ya estudiamos de nuestro paciente, y por eso sería conveniente hacer el endotipo en nuestros pacientes, ya que anteriormente se pensaba que había un esquema o una talla para todos, talla única para todos, y nos llamamos por esto. Ahora lo que ellos recomiendan es clasificar con base al endotipo y fenotipo para poder dirigir de manera específica a la terapia de nuestro paciente, ¿verdad? Esta sería la ventaja de estudiar los endotipos, fenotipos de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las nuevas terapias actualmente? Pues bueno, son aquellas que van a bloquear la interleucina 4/13 y la interleucina 31, que van a tener una inhibición intracelular de JAK y van a buscar terapias alternativas del uso de esteroides. ¿Cómo cuáles? Pues aquellos biológicos dirigidos contra las citocinas tipo 2, de lo que hablamos, la vía de JAK, los nuevos tópicos que ya no sean esteroides y terapias que están en emergencia, pues son los JAK, ¿no? Ahora, esta imagen de aquí es el resumen de todo lo que mencionamos. Si nosotros sabemos el endotipo y fenotipo de nuestro paciente y lo dividimos con base a la etnia, si es asiático, si es de inicio senil, si es de inicio pediátrico,
Este espectro nos va a ayudar también a definir qué tipo de terapia y qué tipo de biológico va a ser más específico y le va a convenir al paciente. Si lo hacemos de manera dirigida y a la medida, pues vamos a encontrar el tratamiento pues, dirigido específicamente a eso. Entonces, las nuevas terapias, lo que existe actualmente, lo que se está investigando son estos inhibidores de Janus sinasa. Entonces, si se dan cuenta, todos estos biológicos que inicialmente van dirigidos con una sola interleucina, como interleucina 4, 22, la 13, la 14, como el dupilumab, lo que tienen en común son estas, ¿no? Las vías intracelulares que utilizan para activar la inflamación. Entonces, las nuevas terapias van dirigidas a justamente a estas sinasas. Y si nosotros dirigimos en lo que tienen en común, pues prácticamente vamos a inhibir no solo una, no solo dos, como el dupilumab, sino todas estas. Entonces, estos son lo más nuevo, los inhibidores de Janus quinasa, que son pues la opción que actualmente se está investigando, ya están en el mercado. Son tirosinas quinasas que van a utilizar señales intracelulares, como pueden ver acá, que van a inhibir de manera simultánea todas las vías inflamatorias. Y las ventajas clínicas, pues es que van a hacer una acción más rápido. Desde la primera semana ya vamos a tener mejoría, sobre todo el prurito, que vamos a evitar el uso de esteroides y van a ser también opción en aquellos pacientes con comorbilidades inflamatorias. ¿Qué vamos a vigilar si llegáramos a utilizar estos? Pues la ventaja también de estos es que son vía oral y pueden ser tópicos. Entonces, eso es una gran ventaja. ¿Qué debería supervisar? Les dejo igual aquí cuáles están disponibles. A partir de la edad, actualmente solamente están disponibles para mayores de 12 años. Aquí están las dosis. Y lo que estaríamos revisando o supervisando nuestros pacientes, pues van a ser pues, efectos adversos que podrían presentarse como cefalea, náuseas, infecciones de vía aérea respiratoria. Vamos a estarle pidiendo también estudios de VH, de función renal, hepática, perfil lipídico, virus de VIH y TB. Entonces lo vamos a pedir inicialmente a las 4, antes de iniciar la terapia, repetir al mes, a las 4 semanas y después cada 3 meses para vigilar que todo esté en orden con el uso de estos biológicos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.